Bueno, llegamos a el modelo completo. Y el modelo completo nos permite incorporar, además de las familias, las empresas y el sector gobierno, incorporar el sector externo. Entonces, antes de incorporarlo dentro del modelo circular y ver cómo se distribuye en términos de ingresos, el ingreso a lo largo del circuito, valga la redundancia, permítanme aclararle el comportamiento que vamos a tener en cuenta de la economía local con el sector externo para ver si podemos construir lo que vamos a denominar el ahorro externo o el ahorro del sector externo y qué sentido tiene o qué relación tiene con la economía local. Nosotros sabemos que el vínculo, también de nuevo de una manera sencilla, el vínculo que vamos a suponer que existe entre nuestra economía y el sector externo es a través de la cuenta corriente. O sea, ahí existen exportaciones de bienes producidos en nuestro país que van a ir al sector externo y nosotros vamos a importar bienes producidos por el sector externo y los vamos a utilizar, los vamos a incorporar a través del mercado de bienes. Toda compra que implique una inyección en el mercado de bienes puede estar canalizada hacia bienes de origen local o hacia bienes importados. Muy bien. Fíjense que la relación entre, o la comparación o cuantificación de las exportaciones, que vamos a denotar con la letra X, y las importaciones, que vamos a denotar con la letra H, esa diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos va a determinar el saldo de la cuenta corriente de nuestro país. Cuando nosotros tengamos un monto de exportaciones que supere las importaciones, vamos a decir que tenemos un superávit por cuenta corriente. Cuando las exportaciones en montos equivalen a las importaciones, vamos a decir que tenemos equilibrio en la cuenta corriente. Y cuando las exportaciones sean más chicas que las importaciones, vamos a decir que tenemos un déficit por cuenta corriente. Ahora bien, si nosotros miramos el vínculo que tenemos con el resto del mundo, pero en lugar de pararnos como argentinos, nos paramos como resto del mundo, o sea, si nosotros fuésemos el agente sector externo o resto del mundo, lo que ocurre con las exportaciones nuestras, si nosotros exportamos, ¿sí?, quiere decir que es lo que ellos importan, ¿entienden? Y lo que nosotros importamos son lo que ellos nos exportan. De manera tal que yo podría analizar el saldo de la cuenta corriente, pero parándome como si yo fuese el sector externo. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que yo tengo un déficit de cuenta corriente en mi país. El déficit de cuenta corriente lo que me quiere decir es que yo exporté menos de lo que importé. A ver, pude comprar, mis importaciones fueron más grandes que lo que yo vendí. ¿Está bien? Ahora, si yo pude comprar más de lo que le vendí al sector externo, por eso tengo déficit en cuenta corriente, evidentemente ellos me han financiado. La única alternativa de que yo pueda importar más bienes de lo que les exporto es que el sector externo haya ahorrado, tenga ahorro positivo y por ende financie mi déficit por cuenta corriente. Por lo tanto, en términos de ahorro externo, yo podría calcular el ahorro del sector externo como la diferencia entre las importaciones mías y las exportaciones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo importo más de lo que exporto, quiere decir que voy a tener déficit en cuenta corriente, pero eso es viable porque existe un ahorro del resto del mundo que es positivo y que financia mi déficit de cuenta corriente. ¿Se entiende? Entonces, vamos a incorporar el sector externo a nuestro flujo circular, teniendo en cuenta que la diferencia entre importaciones y exportaciones estaría reflejando el ahorro del sector externo. Entonces, sabemos que las empresas, a partir de la contratación de los servicios de los factores de la producción, contratan a las familias, que son los propietarios de los factores productivos, y pagan un flujo que denominan valor agregado, que es el mismo flujo de ingresos que reciben las familias,
y por eso nuestra primera identidad es que el ingreso es equivalente al valor agregado porque es un mismo flujo que va de empresas a familias. Ahora bien, las familias sabemos que tienen tres opciones para utilizar sus ingresos. O consumen, o ahorran, o pagan impuestos. Por lo tanto, las familias pueden consumir, inyectar parte de su ingreso al mercado de bienes, pagan impuestos, detraen de su ingreso una parte para alimentar los ingresos del sector gobierno y otra parte ahorran para financiar el mercado del crédito. Lo que las familias detraen de este ingreso y no lo inyectan al mercado de bienes, hemos estado analizando que termina ingresando al mercado de bienes a partir de los otros agentes de la economía. Por ejemplo, una vez que pagan impuestos, el sector gobierno a partir de esos impuestos se financia para inyectar su gasto público en el mercado de bienes, o a partir del ahorro de las familias, este ahorro alimenta el mercado del crédito, que es el mercado que permite que las empresas tomen fondos de inversión y hagan compras de inversión al mercado de bienes. Por lo tanto, el ingreso de las familias el ingreso que reciben de las familias como ingreso de la economía termina siendo absolutamente equivalente al gasto que se realiza en el mercado de bienes. Aún cuando incorporamos el sector público, esto sigue siendo válido. Parte de las compras que realizan las empresas, el sector gobierno y las familias al mercado de bienes se filtran y se van como importaciones hacia el sector externo. Y el sector externo vende bienes, las exportaciones que nosotros le vendemos al sector externo ingresan como pago en este flujo para alimentar el valor de los bienes que producen las empresas. Por lo tanto, vamos a nuestras identidades y vamos a ver qué nos dice este último modelo acerca de aquella ecuación macroeconómica fundamental que fuimos viendo que se mantenía válida a lo largo de los modelos, aún cuando íbamos incorporando más mercados y más agentes en la economía. El ingreso de la economía es exactamente igual al valor agregado, y el ingreso de la economía ahora tiene tres alternativas: una inyección directa al mercado de bienes a partir del consumo de las familias, o el ahorro, que va a financiar los flujos de inversión, más los impuestos, que también va a financiar las compras del sector público. Pero el gasto, o la inyección de gasto en el mercado de bienes, está dado por el consumo que realizan las familias, por la inversión que realizan las empresas, alimentadas de lo que las familias detrayeron de su ingreso para alimentar el mercado del crédito, más el gasto público que compran, los gastos del sector público del mercado de bienes, más los bienes que nos compra el sector externo, que son nuestras exportaciones, y a todo eso le tenemos que sacar de todos estos componentes los componentes que nosotros compramos en el sector externo, que son las importaciones. Por lo tanto, identificado el gasto, identificado el ingreso y reconociendo que se sigue cumpliendo la igualdad de que el ingreso de la economía es exactamente equivalente al gasto, nosotros podríamos reescribir esta identidad utilizando la número 2 y la número 3. ¿Qué queremos decir con esto? Si el ingreso es consumo más ahorro de las familias más impuestos, entonces esto es idénticamente igual al gasto, que es consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Pero como el consumo es igual al consumo, yo lo puedo simplificar y entonces esta ecuación me queda reducida a que el ahorro de la familia más los impuestos es idénticamente igual a la inversión más el gasto más X menos H. Si yo paso restando todo lo que tengo de este lado para el miembro izquierdo de la igualdad y solo dejo la inversión del lado derecho, me va a quedar que el ahorro de la familia más los impuestos menos el gasto público más las importaciones menos las exportaciones es igual a la inversión. Y esto
nos dice que el ahorro de las familias más, y fíjense que dice acá, T menos G, dijimos que era la diferencia entre ingresos y gastos en el caso del sector gobierno. Por lo tanto, es el ahorro del sector público o el sector gobierno. Y H menos X dijimos que es el ahorro del sector externo porque es la inversa del saldo de la cuenta corriente. Por lo tanto, H menos X es el ahorro del sector externo. Lo que nos permite encontrar este análisis del flujo circular de la renta es que los ahorros del sector familia, del sector gobierno y del sector externo son los flujos que financian la inversión, que recordemos que es el crecimiento del stock de capital de la economía durante un periodo de tiempo a través de la adquisición de nuevos bienes de capital. Entonces, fíjense que en la medida en que el sector público es deficitario, hay menos posibilidades de financiar la inversión porque el déficit del sector público tiene que ser alimentado, tiene que ser suplido por el ahorro de las familias o el ahorro del sector externo. Entonces, en la medida en que algunos sectores de la economía, como el sector externo, como el sector público, generen déficit o tengan déficit, sean deficitarios, entonces hay una mayor carga sobre el ahorro del sector privado para suplir los déficits de estos dos sectores y entonces quedan menos posibilidades o menos dinero disponible para financiar el crecimiento del stock de capital de una economía, que en última instancia es el que garantiza el crecimiento de largo plazo de las economías, ¿sí? No hay crecimiento de la economía si no hay crecimiento en la generación o producción de bienes de capital. Por lo tanto, a esta igualdad, a esto que sabemos que nos dice que el ahorro es equivalente a la inversión, se lo conoce también como la identidad macroeconómica básica. Bueno, con esta clase terminamos el flujo circular y quizás en breve les suba alguna conexión con esto, que es el registro en cuentas nacionales, donde todos estos conceptos nos van a permitir comprender en un análisis tipo balance, con tablas tipo de contabilidad, comprender el registro de los ingresos y los egresos en cada uno de los agentes, donde se termina verificando que los ahorros de la economía, de los agentes de la economía, son equivalentes a las posibilidades y a las compras de bienes de inversión de la misma. Nos vemos entonces pronto. Chao.